Gracias, mamitas. Pues, y voy a empezar con un tema que me encanta, que es en quién está puesta mi confianza. ¿Y nuestra confianza en quién está? Pues ya ahorita durante la adoración hablamos acerca de, y adoramos y celebramos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre precioso, que a través de Jesús tenemos entrada y podemos sentarnos en sus pies. Pero también, pues está alguien muy especial en nuestras vidas, que es el precioso Espíritu Santo, y en quien confiamos, y a quien Jesús mismo dijo: no estén temerosos de que yo me vaya, porque les voy a dejar a alguien que los va a cuidar, los va a guiar, les va a enseñar toda palabra y cómo comunicarnos con Dios Padre. Y a veces de verdad pienso que esa es una función muy importante que hacen las mamás. Mira, espera, no digas eso ahorita, espera el momento, siéntate, platica con papá, dilo estás exaltada, y busca siempre esa comunicación entre los miembros de la familia. Pues así el Espíritu Santo nos enseña aquí en la tierra hasta cómo hablar con nuestro Dios Padre. A veces nos muestra que no podemos ni entender cómo, sino que son con gemidos indecibles, pero estamos comunicándonos con Dios Padre. Y en Romanos 8:14, que es el versículo que les quiero poner como base hoy, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. O sea que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que nos guía, es el que nos lleva a tener esa comunicación como hijos pidiéndole a un Padre. El mismo Espíritu es el que nos asegura que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu es el que nos pone un sello que dice que somos parte de su rebaño. Él está con nosotros, nos sella y nos va guiando, y de esa manera, a través del Espíritu Santo, es que nosotros podemos tener esa comunicación con Papá Dios. Abba, Padre. Podemos conocerlo de esa manera, y no es algo fortuito, porque mucha gente piensa: voy a hablar con Dios, y Dios esto y Dios el otro. Pero cuando viene Jesucristo y nos enseña esa oración modelo, Él dice que nosotros no nada más somos criaturas, no nada más somos siervos, sino que también somos llamados hijos de Dios, y nos enseña a través del Espíritu Santo cómo poder tener ese diálogo, esa comunicación, esa comunión, estar en común unidad con Papá Dios. Y nos dice: digan Padre nuestro. Y cada uno de nosotros pertenecemos y somos esa preciosa familia de Dios. Muchos de los problemas de la humanidad que realmente provienen por esa falta de pertenencia a una familia, a un hogar, y es porque en realidad el ser humano no tiene una conexión con nadie, ni siquiera con él mismo. Esto genera que los seres humanos se sientan realmente desplazados, abandonados, rechazados, y que empiecen ellos cierto enojo de no sentirse parte de. Actualmente la cultura en que vivimos nos habla de que esa es una manera de estar, o sea, de la independencia total, sé independiente, y realmente está hablando de un egocentrismo, que no te importe ni siquiera lo que piensen tus hermanos, padres, la patria, la familia, nada. Haz lo que a ti te plazca mientras esté dentro de ti, y muévete. Y es un egocentrismo terrible, porque empezamos a tomar decisiones a partir del yo, como centro de atención, como el escenario para todas las decisiones futuras. Y esa independencia, quiero platicarles que es un estándar, no nada más en una cultura, es algo que es en todo el globo terráqueo. O sea, todo el mundo se mueve de esta manera, de independencia, y esto es porque desde el principio, en el Edén, surgió un rompimiento entre Adán y Eva y nuestro Padre. En ese entonces era
Adán y Adana, así se llamaba. O sea, el Señor creó todo, Dios Padre creó todo y se los entregó a Adán y a su esposa y les dijo, enseñoréense de todo, administrenlo y sojuzgad sobre todo lo que hay en la tierra, las aves, los ríos, los animales, los reptiles, todo lo que hay, los frutos del huerto, las semillas, administrenlo. Y día a día, cada mañana, Dios Padre se presentaba delante de ellos y ellos tenían ese diálogo, esa comunicación, porque cuando a Él los hizo, Él dijo, en cada momento que estaba creando, decía, todo lo que hizo era bueno, pero cuando los hizo a Adán especialmente, dijo que era muy bueno. Y ahí Él sintió no nada más que hizo una creación perfecta, sino que hizo a un hijo suyo y se mostraba como padre delante de ellos. Y así es como estaba esa relación. Pero cuando viene el engaño en donde viene la serpiente a tentar a Eva y le dice, ¿cómo es que no puedes comer de todos los árboles de este huerto? Porque el Señor les dio oportunidad de comer de todos los árboles y del árbol de la vida, que era donde estaba la vida eterna, que es la que nosotros hoy en día conocemos. Pero no tomes del árbol del bien y del mal. Y cuando viene a tentarla, pues viene a decir, empieza con astucia a crear argumentos para engañarla. ¿Cómo es que no puedes comer de todo? Cuando Dios dijo que sí de todo, excepto uno. Y dice, y es que no vas a morir. En el momento que tomes de ese árbol, va a mezclarse, vas a ser como Dios. Y vas a tener el mismo conocimiento de Dios. Y lo que tenía ese árbol era la mezcla del bien y del mal. Lo que vino sobre ellos con esta acción fue una separación de Dios Padre y una confusión en donde ya no podían distinguir lo que era bueno de lo malo ni lo malo de lo bueno. Vino caos, vino una ruptura y sobre todo cayó sobre ellos una vergüenza y una culpa. Y muchas veces eso es lo que pasa aún en casa, que nos damos cuenta que alguien se está apartando, que alguien se está alejando, algún miembro de la familia, aún de la iglesia, y ya ni siquiera puede mirar a los ojos, porque cayó sobre ellos en este momento, en Adán y Eva, una vergüenza y una culpa. Tan fue así que lo primero que hicieron fue decidir confeccionar su propia ropa, ¿no es cierto? Se fueron y buscaron hojitas y empezaron a confeccionar su ropa para cubrir su vergüenza, para tratar de mostrarse delante de Dios Padre nuevamente y ocultando lo que verdaderamente ya había pasado en sus vidas, que era haberse separado, haberse revelado a la voluntad de Dios, a lo que Él les había pedido como Padre. Y lo segundo que llega a suceder es que ya no, cuando Dios Padre se presenta delante de ellos como lo hacía cada mañana, pues ellos no están, ellos empiezan a esconderse, se meten entre los árboles, entre los matorrales. Es la vergüenza y la culpa de haber fallado, de haber pecado, de estar separados. Ellos no habían nunca sentido eso. Ellos día a día, cada mañana tenían un diálogo con Dios, hablaban de los planes, hablaban de proyectos. Me imagino que decían, miren, por acá podemos poner un huerto padrísimo, van a tener hijos, van a tener descendencia, vamos a dejar legado, vamos a hacer, no sé, tantos planos que podían tener juntos. Pero ya en ese momento, todas esas ideas, toda esa mente se entenebreció, quedó cautiva, quedó separada de la benevolencia de Dios. No porque Dios lo haya buscado, es por decisión de ellos mismos. Y lo tercero que surgió después de estarse escondiendo, pues fue que ya no se sentían a gusto con ellos mismos. Lo tercero que pasó entre ellos es que ya después de confeccionar sus ropas
para tratar de estar cubiertos de su vergüenza. ¿Y cuántas veces nosotros también buscamos hasta vestirnos muy bien para que nos vean bien, para estar en un estatus, para tratar de ser aceptados, o simplemente buscar una mirada fortuita de los demás para sentirnos bien, en lugar de mostrarnos como lo que somos, como lo hacía Adán y Eva en un principio desnudos? Entonces, pues hubo esa separación, y lo tercero que hicieron, les decía, fue pues que se empezaron a culpar unos a otros. No tuvieron la valentía y el coraje de llegar delante de Dios y decir: Padre, te hemos fallado. Padre, nos hemos rebelado contra tu voluntad. Padre, hemos tomado de ese fruto y hoy no sabemos qué está pasando en nuestro interior. Nuestra mente se ha vuelto un caos. No tuvieron esa valentía y ese coraje, y lo tercero que hicieron fue empezarse a culpar. Cuando Dios les dice: ¿qué traen en con esas hojitas? No, quisimos vestirnos, protegernos. Él les dice: ¿qué es lo que está sucediendo, verdad? No, el hombre empieza a decir: pues es la mujer que me diste, me engañó, y empieza a culpar a su esposa. En vez de él también ponerse y proteger a su esposa de todo eso que estaba cayendo sobre ellos, él lo primero que hace es lavarse las manos y culpar a ella. ¿Y ella qué es lo que hace? La serpiente que me vino a engañar. Y empieza así toda una serie de culpas entre unos y otros. Y ese es el ambiente que se empieza a formar, de estar en un ambiente de paz, de armonía, de unidad, de estarse complaciendo delante de la presencia de Dios, a estar culpándose, enojándose, dividiéndose, y vivir de una manera totalmente separada, no nada más con Dios, sino entre ellos también. Entre ellos también ya estaban buscando a cómo sobrevivir de una manera personal. Mejor me voy a cuidar yo, y ella, mejor me voy a cuidar yo, porque empieza esa división entre los pares. ¿Y qué es lo que pasa? Pues eso los lleva a más mentiras, a más egocentrismo y a más distanciamiento entre ellos. Pero qué hermoso es nuestro Padre amoroso, que Él mismo busca darnos la solución a todos esos problemas. Él mismo es el que va y mata a un animal y dice: miren, esas hojitas no sirven para nada. No sirve para nada que tú estés maquillándote o vistiéndote o haciendo y tratando de buscar la aceptación, no nada más del mundo, sino a veces con la autoaceptación. No sirve de nada. Lo que podemos hacer, lo que dice el Señor, lo que voy a hacer es ponerte esta piel. Y mata a un animal y pone sobre ellos una piel. Y era una manera profética de decir que Él iba a mandar a ese Cordero Santo que iba a poner sobre cada uno de nosotros su sangre y su piel sobre nosotros, para volver a tener esa comunión preciosa y perfecta con nuestro Dios Padre. Es una idea que nuevamente viene de Él, porque Él es un Dios de amor, porque Él es un Dios de reconciliación, y de esa manera amó tanto a Adán que Él mismo se vuelca y entrega a su hijo único, al único hijo, el primogénito, al unigénito, para entregarlo como un Cordero Santo, y a través de su sangre volver a tener esa reconciliación con su pueblo. Y fíjate que el rescate fue total, no nada más para regresarnos la salvación, es decir, de rescatarnos de esa condición caída, de abandono, de ese rechazo, como está el mundo entero. En esa situación todas las naciones viven así, abandonados, rechazados, sin un propósito, sin saber hacia dónde van, buscando sus propias, lo que buscan sus mentes y sus pensamientos ya corruptos y caídos. Él no nada más nos da a través de Jesucristo una salvación, un rescate de estar en ese mundo de tinieblas nuevamente a su luz, a
a ser nuevamente parte de su familia. No nada más, sino que lo que hace es también volver a ofrecernos la oportunidad de cambiar ese sistema caído de nuestra mente corrupta a volverla a tener un pensamiento del reino, un pensamiento de Dios. ¿Cómo? A través de conocer su palabra. Y la Biblia habla mucho acerca de esto, cómo nosotros tenemos que estar renovando nuestra mente, quitando pensamientos del mundo caído para establecer las verdades de la palabra de Dios en nuestra mente, porque lo que pensamos, eso es lo que somos y eso es lo que hacemos. Es decir, ellos empezaron a tomar decisiones a partir de un pensamiento, de un sistema de creencias caídos. Me tengo que autoproteger, tengo que hacer algo para poder acercarme a Dios. Pero es de lejitos, no de tan cerca, porque si no me va a consumir, me va a matar. Son pensamientos de una mente caída. Él, cuando nos da a Jesucristo, nos ofrece la salvación, pero nos ofrece también una forma de pensar, no como esclavos, no como siervos, no como limosneros, no apartados y viendo de lejos a ese Dios, sino como hijos amados. Y esa es la gran bendición que el Señor nos da, tener su mente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que podemos hacer eso? Pues es a través de la intervención del Espíritu Santo. Por eso esa palabra que dice Jesús, no estén tristes. Jesucristo vino a tomar nuestro lugar, vino a pagar nuestros pecados, vino a darnos esa salvación y esa vida eterna. Pero el Espíritu Santo, esa ternura del Espíritu Santo, que es realmente muchas de las características que tiene una mamá, pues Él nos viene a enseñar, Él nos viene a aconsejar, Él nos viene a discernir entre el bien y el mal y poder ser claros y ser asertivos en lo que hacemos. Él nos da consuelo, Él nos abraza como una mamá cuando estamos distraídos o cuando sentimos que hemos fallado. Es nuestro mejor, ¿cómo se dice? Porrista. Nos levanta, nos exalta, como una mamá cuando su hijo a lo mejor está en una carrera, se cae, se raspa. No importa, levántate, tú puedes, tú vas a llegar a la meta. Así es el Espíritu Santo. Él nos cuida, Él nos nutre. Él nos nutre de toda palabra que viene del Señor para alimentar y fortalecer nuestro espíritu. Él nos da ese nacimiento, no nada más en agua, sino en el espíritu, y nos va enseñando día a día. Y por eso es que la palabra de Dios dice que andemos aquí en la tierra la vida en el espíritu. ¿Y qué es andar la vida en el espíritu? Me gustaría que fueran a 1 Corintios 2:13. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él son locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo en el Espíritu, espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pues la mente del Señor la conoce el Espíritu Santo. Y es precisamente lo que hablamos. No con palabras de sabiduría humana. Eso fue lo segundo que hicieron Adán y Eva. ¿Qué puedo hacer para tratar de tener una comunión con Dios? Y se hicieron sus hojitas y se empezaron a culpar unos a otros, todo con sabiduría que venía de esa mente caída, humana, no de parte de Dios. Pero aquí dice
sino que es a través de la enseñanza que el Espíritu nos da, para que nosotros podamos entender cómo es que tenemos que andar, caminar en esas verdades, en términos espirituales. Ahora, ¿cómo es? Pues el Espíritu Santo proviene de Dios, entonces Él conoce perfectamente la mente de Dios y la mente de Cristo. Él nos enseña cómo debemos pensar. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amén. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo. Nosotros, por nuestra parte, los que hemos nacido en el Espíritu, tenemos la mente de Cristo. Es decir, su forma de pensar, su sistema de pensamiento, que es el sistema del reino de los cielos, en nuestra mente, para que así lo ejecutemos aquí en la tierra. ¿Cómo es esto? Fíjate que muchos de los cristianos a veces no entienden estas verdades y se conforman con la salvación, con haber sido rescatados y viven una vida en medio un poco dubitativa, dudando de algunas ponencias. O sea, aquí la palabra de Dios dice, una vida en sus emociones y una vida en su raciocinio humano. En Romanos 8:5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de la naturaleza. ¿En dónde está puesta su mente? Dice, en los deseos de la naturaleza. Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Es estar pensando el sistema de valores de este mundo. Dice, fijan su mente en los deseos, en la naturaleza. O sea, en lo que están viendo, lo que están oyendo, lo que está culturalmente pasando, eso es donde ponen su mente y su énfasis. Ya son salvos, pero ahí es donde ponen su énfasis. Dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu, en las cosas que el Espíritu les manda. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios. A veces pensamos que el pecado es algo burdo y nos vamos directamente a los 10 mandamientos. No matarás, no fornicarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Pero aquí está diciendo que si tú estás pensando conforme a los preceptos de este mundo, no estás dando en el blanco. No estás siendo asertivo, porque finalmente eso es pecado. No ser asertivo en lo que Dios está diciendo dentro de su voluntad, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Tal vez esto fue lo que pensó Eva. Pues ¿qué tiene de malo que yo pueda conocer el bien y el mal? Hay que conocer el mal para poder saber lo que es el bien. ¿Cuánta gente piensa así? Entonces ahora en toda la cultura dice, oye, es que ¿qué tiene que sea hombre y mujer? Mejor que prueben todo. Y ya no son 3, 4, 5, ya son 120 géneros. Y hay que probar. Eso es lo que propone la cultura. Y no en México, en el mundo entero. El bien y el mal. Y su mente está tan confusa, tan entenebrecida, que no logran discernir entre el bien y el mal porque está totalmente mezclado. Y eso es lo que sucedió desde el principio. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa, entonces no pueden agradar a Dios, aunque lo quieran hacer. Y ahí es donde muchos creyentes se encuentran batallando, que dicen, es que lo quiero hacer, pero lo quiero hacer a partir de una plataforma de la mente caída y no de una mente renovada. ¿Y cuáles son esos puntos que tiene una vida
de un creyente que se mueve de acuerdo a sus emociones y a su raciocinio humano. Ellos tienen compromiso. Ellos son salvos. Ellos proclaman el evangelio de la salvación. Ellos están viviendo para Dios. Están en búsqueda de Dios. Pero en su interior aún sigue sintiéndose no totalmente aceptos. No totalmente incluidos, integrados. Sienten que hay algo que no está bien. Y ese es el espíritu de orfandad que fue la semilla que se injertó desde el principio en Adán y Eva con la serpiente. Separarlos del Señor, separarlos de Dios Padre. Y esto es lo que hay en un creyente que por sus fuerzas y con una mentalidad caída, que son de acuerdo al raciocinio, conocimiento humano, quieren entender las cosas espirituales, lo cual les resulta imposible. Y con sus emociones, en un momento están muy bien y en otro momento están, no valgo nada, Señor. Ayúdame, Señor. Y están pedir y pedir a Dios que les bendiga, pedir que tengan trabajo, que bendiga su trabajo, y están pidiendo con esfuerzo, porque esa fue una de las maldiciones que se obtuvo tras esta ruptura. Espinos y cardos caerán sobre ti, con el sudor de tu frente. Pero así no era en un principio. Así no era en un principio. Todo estaba a sus pies, a sus manos, a su sojuzgarlo y administrarlo. Cuando caen en el pecado, entonces cae esa maldición, y a veces la mente de un creyente que no ha renovado su mente sigue bajo esta condición, pidiendo que bendiga el trabajo con esfuerzo, con el sudor de su frente, con inseguridad y con miedo. Porque eso es de lo primero que también cae, un miedo. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se fueron y se escondieron. No confiaron en un Padre amoroso que buscaba reconciliarse. Se escondieron y cubrieron su pecado. Y aún aquí, sabiendo que son salvos, siguen con temor y con poco descanso. Y están orando y pidiendo, ay, queremos una visitación. Una visitación. Dios no es una visita, discúlpenlo. Cuando lo conocemos, Él es morada. Hacemos morada con Él. En el Edén, Adán y Eva vivían con Él. Eran uno. No había nada entre ellos. No había vergüenza. Se mostraban desnudos delante de Él. Y no veían nada malo en sí mismos. Se presentaban con libertad. Podían mirar a los ojos. Podían preguntarle cosas, lo que quisieran. ¿No es así la relación de un padre bueno con sus hijos? Y miren, también empiezan a tener una visitación. Sí, ven, visítame un ratito en la sala, pero que no pase a la cocina, que no pase a las recámaras, que no vea más mi tiradero, mi caos, mi confusión. Y empiezan con actitudes infantiles los que están sirviendo. Ay, pero si yo te he servido tanto, si te he trabajado tanto y no me dan esto, y no el otro. Actitudes infantiles. Porque están trabajando y esforzándose desde una mentalidad caída. Caminando en los deseos de la carne. Su vida es como una montaña rusa y es una vida llena de dudas. Sin embargo, cuando andas en el Espíritu, hay una familia, hay una casa, hay un compromiso y unas ganas de proteger tu casa. De que si tu hermano está lejos, quieres que nuevamente regrese, lo buscas. Hay compromiso. Sí tienes la salvación, pero tú predicas las bondades del evangelio del reino, de esa justicia que es Dios, de ese amor. Hay una habitación. Podemos sentir su amor, podemos sentir su rostro, su presencia, viviendo cada día desde ese lugar. Por eso hoy en la adoración decía, permaneciendo en el Espíritu. Porque habrá veces
empecemos a adorar y pasemos nuevamente a ese estatus de nuestra mente caída y reflexionemos qué estás pensando. ¿Eso viene del trono de Dios, de la mente de Dios o de lo que se te ha enseñado aquí alrededor? Cuando somos movidos en el Espíritu, sí o sí te sientes hija. Sí o sí sientes cuando has errado en alguna de tus acciones y en ese momento inmediatamente vas delante de Él y te pones a cuentas. Padre, he fallado, límpiame, sáname, llévame nuevamente, levántame, y Él lo hará. Porque los que son sobrenaturales andamos en lo sobrenatural, es lo natural. Los que andamos en el Espíritu, andar en lo sobrenatural es lo normal. Día a día, noche a noche, estamos caminando en su Espíritu, habitando en su presencia. No es un ratito, no es una visitación, no es en un domingo, es 7x7. Estamos en su presencia y eso trae tanta seguridad, eso trae un fluir continuo del trono del cielo a tu vida, una llenura día a día. Y cuando sientes que está un poco vacío o medio lleno tu vaso, vas nuevamente y el Espíritu Santo nuevamente te llena. Y el trabajo que hacemos es satisfactorio porque son las obras que previamente Él ha predestinado para nosotros. Las obras en las que tú engranas perfectamente. Tú fluyes y trae placer, trae alegría, trae gozo. Y no importa si te lo celebran o no, porque tú sí o sí estás gozosa. Eso es parte del reino, de andar en el reino. El gozo no porque necesites que te celebren o que te levanten o que te den esas miradas fortuitas que a veces hacemos con nuestras hojitas que nos ponemos encima. Simplemente porque sabes que estás complaciendo a tu Padre y Él sí o sí te celebra. Él sí o sí te da paz, te da alegría, te da gozo. El trabajo duro en realidad es en un fluir y es una entrada continua a ese recinto, lugar secreto entre tú y Él, como lo tenían en un principio Adán y Eva. Eso es caminar en el Espíritu. Y estoy hablando aquí de que cada uno vayamos más profundo en esa relación. También hay un tercer espacio en donde pues a la gente que es la que el Señor está en búsqueda de atraer con su amor, pues no le conoce, no reconoce a Jesús. Y ahí es donde Él nos está mandando a ir por ello. La vida de aquellos que están separados de Dios. En Efesios 2:1-3 dice: en otro tiempo ustedes también estaban muertos en sus transgresiones, en sus pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y haciendo nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, apartados de Dios, llenos de conflictos, perdidos y sin propósito, separados, sin esperanza y con un miedo y un temor, con una mentalidad catastrófica. Algo me va a pasar, algo va a pasar en mi casa, algo va a pasar a mis hijos, algo va a suceder, con una mente entenebrecida, sin futuro, sin esperanza.
hoy, llevándonos a misericordia como nuestro Padre hermoso y bondadoso, cada uno de nosotros liberemos, extendamos esa bendición a aquellos que están perdidos como en algún momento estuvimos. Y vayamos más profundo, renovando nuestra mente hasta verdaderamente estar reinando juntamente con Cristo desde los lugares celestiales. Porque allí es el lugar que Dios Padre quiere ver a sus hijos. Quiere verlos totalmente restaurados, totalmente tomando la autoridad que nos corresponde y llevando estas verdades a ese mundo caído. No te quedes a la mitad. Hay mucho más que Jesucristo entregó en esa cruz. Hay mucho más, y el tesoro más precioso fue el dejarnos a su Espíritu como guía, como maestro, consuelo aquí en la tierra, que es su precioso Espíritu Santo. No estamos abandonados, somos hijos, y como hijos herederos de toda la bondad de Dios. Vayamos más a profundo, porque finalmente no importa en la condición que tú hayas nacido, no importa si aún tu padre natural, tu madre natural, tus hermanos te hayan traicionado, te hayan abandonado, no hayan querido saber nada de ti, no importa, porque si tú vienes a los pies de Cristo, Él se hace tu hermano, Él es tu amigo fiel, Él es tu escondedero, Él te lleva de la mano a los atrios celestiales, y delante de su Padre tú tienes abogado perfecto delante del Padre, para sentir esa presencia, para entrar por esa puerta secreta del Creador del universo y entrar a los atrios, a las recámaras celestiales y ver cómo es tu papá, ese Dios imponente, ese Creador del cielo y de la tierra, del firmamento, de los astros. Abre una puerta pequeña que es Jesucristo. Él es el camino, y Él te lleva y te conduce por un camino que nadie más te puede llevar. No hay religión, no hay filosofía, no hay doctrina que te pueda llevar a esa recámara celestial, en donde tu Padre te abrazará, te bendecirá, te levantará, te celebrará y te hace familia y herederos de toda su bondad, porque somos sus hijos, su nación santa, somos su rebaño adquirido por Dios para mostrar, para ser testimonios de nuestro amado Jesús, de todas sus virtudes, de todas sus bondades, de todo su amor que refleja el amor de tu Padre. Somos su linaje. Eso es lo que quería desde un principio Dios Padre, tener un linaje aquí en la tierra. Qué bendición son sus hijos, qué bendición estar en sus atrios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bienvenido, Espíritu Santo.